te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz, ¿por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Porque te alejan de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz. Wow, guys, somebody gave. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos enormemente a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús, por este nuevo día de vida que nos concede, que nos da de regalo. Amén. ¿Sí? Es un día en que Dios nos otorga la oportunidad de poder vivir. Amén. De poder respirar, de poder ver, de poder caminar y poder mayormente contemplar la gracia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Saludamos a todos los que están en la sintonía, aquellos que nos ven posteriormente por la hora, a nuestro hermano Jorge Pulgar, que está ahí despierto, amén, viendo nuestro programa, conversando las Escrituras. Amén. El día de ayer no tuvimos programa, ayer estuvimos descansando, entre comillas, poco, ahí haciendo los preparativos para el día de hoy en la casa de oración, con mucho gozo, con mucha alegría, siempre de servir al Señor es un motivo de gratitud, es un motivo importante para la mano, para el que habla, ¿ven? Es motivo de gozo. El día jueves quedamos en el capítulo 13 de Hechos. Vamos a seguir el relato de este libro, capítulo 14. Dice: en el nombre de Jesús, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo
que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Dios permitía todos estos señales y prodigios para confirmar, por supuesto, que ellos ciertamente eran apóstoles, enviados, o como dice la palabra hebrea, un sheliach, un enviado, un apóstol. Amén. Eso era lo que, hermanos amados, diferenciaba de la religiosidad a estos hombres que habían sido apartados por Dios, que habían estado una cantidad de tiempo, más o menos 3 años y medio aproximado, siendo enseñados, siendo nutridos por la palabra y luego, ¿verdad?, siendo llenados del Espíritu Santo para testificar el Evangelio Santo de nuestro Dios. Y aquí vemos cómo, hermanos, avanzaba la predicación del Evangelio, las buenas noticias que Dios le daba al hombre para poder ser salvo. Me causa admiración, ciertamente, en esos tiempos, ¿verdad? Sin, ¿cuánto se llama? Sin adelantos técnicos, ni todas estas cosas que hoy día tenemos, esto de hablar por un aparato y llegar a todo el mundo. Estos hombres se esforzaban con los medios que ellos tenían. Y Dios confirmaba a través de su palabra, a través de las señales y los prodigios que él hacía. Y esto también llamaba la atención, ciertamente al hombre natural le llamaba la atención. Luego, hermano, dice que estaba dividido entre judíos y los que estaban con los apóstoles. Lo dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apiedrarlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esto me llama mucho la atención, hermanos, que aún siendo perseguidos y en la misma persecución, ellos seguían predicando el Evangelio. Había un poder ahí. Ahí esto demuestra, hermano, el poder del Espíritu Santo en ellos. Ahí a veces hacemos mención del poder de Dios en cosas muy pequeñas que cualquiera la podría imitar. Pero aquí la entrega, la manera que ellos, la elocuencia, hermanos amados, o el denuedo con que ellos hablaban, y además de las señales, confirmaba la presencia legítima, escuche bien, la presencia legítima de Dios. No había una pura señal en ellos. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez y a nuestro hermano Juan Morales. No había una señal tan pequeña que cualquiera podría imitar, sino que aquí había una señal, lo vimos en el tema, por ejemplo, del mago, por ejemplo, el imán, ¿verdad? El otro que practicaba las artes mágicas, pero aquí las señales eran contundentes, las señales que Dios hacía a través de ellos eran contundentes, no había duda. Ciertamente, claro, había parte que tenía una incredulidad, pero nosotros aquí debemos analizar. Por eso es que nosotros tenemos la base aquí escritural con respecto al comportamiento de la iglesia y cómo el Espíritu Santo operaba en la iglesia. Amén. Cómo el Espíritu Santo operaba en la iglesia, ¿verdad? Y a través de estos hombres que fueron apartados para el ministerio del apostolado. No como los de hoy día, hermanos amados, sabemos que son hombres hechos por los hombres, ¿verdad? No hay señales en ellos, no hay prodigios, ninguna de las cosas que veíamos a este hombre. No hay presencia del Espíritu Santo, no hay presencia real en estos hombres modernos, pero sí en estos que fueron apartados para el ministerio.
y ciertos hombres de Listra estaban sentados, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Perdón. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, escuche bien, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese, la predicación potente, que de estas vanidades, ¿cuáles vanidades? Lo que ellos estaban practicando, la idolatría a los hombres, creyendo, ¿cierto?, que son dioses. Tomaron, ¿cierto?, guirnalda, hicieron ahí la fiesta, la algazara ahí, ¿cierto?, para festejar a Pablo y a este hombre llamado Bernabé. Pero ellos inmediatamente impidieron esta situación, dándole a conocer la verdad. Igualito que muchos hombres modernos que cuando lo agasagan se sienten, ¿cierto?, dioses en la tierra. Luego dice, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Qué es lo que Pablo les dijo? Primeramente, que se convirtieran de esas vanidades. Si bien es cierto, Dios en otro tiempo dejó al hombre andar en su ignorancia, pero no dejó de manifestarse. ¿Ah? Porque la manifestación de Dios, hermano, no es de una sola forma. Por eso que Pablo dice: grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, esa es una forma que coronó todas las formas en que Dios se manifestó en la antigüedad, a través de la lluvia, a través del alimento, a través de las visiones, por ejemplo, cuando ya trató con un pueblo, de las teofanías, de las apariciones teofánicas que tenía. Entonces, Dios tiene la multiforme gracia de Dios, tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y culmina con esa manifestación visible que Pablo dice y la señala como un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios ha sido, o Dios fue manifestado en carne. Ahora Dios se hace visible. Pero lo que Pablo le dice, que Dios se manifestó igual, aunque ellos, los hombres de la antigüedad, esto está en Romanos 1 también, lo confirma Pablo, anduvieron en su camino, anduvieron en sus pensamientos. La gracia bendita de Dios, hermano, el poder de su Espíritu siguió manifestándose. ¿Manifestándose de qué forma? Dándole alimento igual, dándole lluvia, dándole todas las cosas. Dios no se limitó y jamás se va a limitar. Por eso que cuando escudriñamos la Escritura, cuando profundizamos la Escritura, podemos conocer el carácter de Dios y cómo Dios opera, cómo Dios actúa. Entonces, no va a haber ninguna ignorancia en nosotros, hermanos amados.
Por eso que no podemos, como decía al principio, pensar que el poder de Dios es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Aquí, ¿cómo se manifestó? A través de una sanidad a un hombre que había sido cojo de nacimiento. Ahí se manifestó. Pero ¿cuál era la razón? Atraer personas, ¿verdad? Aparte de darle un beneficio al hombre, atraer personas para que ellos atentamente pudieran escuchar el Evangelio. Y esto es lo que Pablo dice y lo hace sin temor. Por eso dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, ellos estaban enconados en su pensamiento. Ahí, él lo dice el Antiguo Testamento, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ellos estaban enconados en que lo que ellos tenían era lo verdadero. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, estos venían siguiendo a los apóstoles de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, confirmando qué cosa, los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ah? Aquí, hermano, Dios bendiga a nuestra hermana Jocelyn Carmen Moreno Catrigo. Aquí, hermanos, los discípulos, después de esta pasada, ¿cierto? Fueron a animar, perdón, los apóstoles fueron a animar a los discípulos y constituyeron, escuche, ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les recomendaron al Señor, perdón, le encomendaron al Señor en quien habían creído. De la importancia, hermanos, de los ancianos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para el gobierno de la iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Corona. Dios le bendiga grandemente. Esto constituye el orden, hermanos, de la iglesia. Por eso que después Pablo, cuando ordena, hermanos amados, con respecto a los ministerios, dice, Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, que fueron la base, ¿cierto?, principal en la predicación y donde colocaron el fundamento de la iglesia. Y luego dice, apóstoles, profetas, maestros, pastores, perdón, evangelistas y pastores. La constitución, hermanos, de los ministerios a través del Espíritu Santo son para qué? Para ministrar las cosas santas, la iglesia. Amén. Y eso es lo que después las cartas que envía Pablo, ya sea a Corintio, ya sea a Galacia, ya sea a Timoteo, él hace un ordenamiento de los ministerios. Hoy día, hermanos amados, estamos viendo que no, ese orden hoy día no existe en muchos lugares. El pastor es amo y señor de las congregaciones. Esto viene a ser como la doctrina de los nicolaitas, donde el pastor, ¿cierto?, se adueña de la congregación. Acá hay un gobierno puesto por Dios, amén, el cual tiene que recibir un orden. Ayer me daba cuenta, hermanos amados, cómo aún pastores y predicadores han perdido el orden. Veía a un pastor predicando con un gorro. Me llamó mucho la atención y te dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Es que la escritura dice que el que profetiza no debe cubrirse la cabeza. Y eso está ahí en la escritura. Entonces estos hombres se ponen a enseñar, ¿verdad? Otras cosas, pero no ven, hermanos, es que también la doctrina es para todo. Es para todo. Me da mucha pena. Quizás no se dio cuenta, no lo sé. Pero hay que tener cuidado porque el varón que se cubre la cabeza para profetizar o para orar está enfrentando su cabeza. Por eso que debemos tener mucho cuidado. Culmino con los últimos versículos. Entonces constituyeron, ¿verdad? En el verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto
la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hicieron la vuelta, llegaron donde habían sido encomendados, como dice la Escritura, contando, ¿cierto?, cómo el poder de Dios, hermanos, obró en los gentiles. Como muchos gentiles creyeron, se bautizaron, no se bautizaron y creyeron, no, creyeron, se bautizaron y, hermanos amados, persistían en la fe de Jesucristo. Hermanos, debemos tomar mucho en cuenta lo que dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y analizar en profundidad la vida de nuestros hermanos, cómo ellos se movieron, cómo es la iglesia. El Señor, hermano, nos ayude cada día a estar delante de Él, ¿verdad? Haciendo su bendita voluntad, orando, ayunando, escudriñando la Escritura y perseverando en la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un regalo de vida, es un regalo de salvación. Amén. Dios otorga la salvación, hermanos amados, al hombre para que el hombre pueda, valga la redundancia, ser salvo. Lamentablemente, muchos hermanos amados piensan de esto como una religión y lamentablemente se quedan ahí en el camino. Debemos perseverar hasta el final. Tenemos una meta, tenemos que llegar, y ya sea que nos sorprenda la muerte, porque la muerte nos puede sorprender a usted, a mí, o, hermanos, lleguemos al final con la ayuda del Señor al día en que Él nos arrebatará, hermanos, y nos llevará a esa ciudad, la cual esperamos y anhelamos, hermanos, llegar un día no muy lejano. Amén. Sí, no muy lejano. Llegar a aquella ciudad donde nos espera nuestro Dios. Ha sido para algunos largo el caminar, para otros más disminuido, pero de todas maneras, Dios ha sido con su pueblo. Dios ha sido con su iglesia. Perseveremos cada día, hermanos amados, en su palabra. No volvamos atrás. No. Si usted tomó el nombre de Jesucristo un día, no vuelva atrás. Nada bueno hay en este mundo. Lo que le espera a esta sociedad, lamentablemente, hermanos, es doloroso. Nosotros nos asombramos con la guerra que está sucediendo en Israel, la otra guerra que está en Ucrania, que fue como acallada. Jesús dijo que habían guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Muchos siguiendo fábulas, muchos siguiendo pensamientos humanos, se han ido apartando, se han ido alejando del camino. Pero usted no lo haga. Permanezca fiel, permanezca firme. Si usted tomó el nombre de Jesucristo un día en las aguas, siga adelante. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Amén. Bendición, hermana Laura, para usted y para todos los suyos. Nos despedimos ya. Hoy día tenemos culto en el lugar de Pasaje Trieste, 1457, a las 19:30 horas. Amén. No, los que son de acá, vayan, no se queden en sus hogares. Amén. Es tiempo de adorar. Así que le invitamos, hermanos amados, para que usted nos acompañe en este día y siempre. Amén. Hasta mañana. O sea, hasta el lunes, si Dios lo permite. Mi hermano Sergio le envió un mensaje. Si puede hacerme una llamada, porque yo le he llamado.
no he podido comunicarme con usted para saber también de su papá. Dios le bendiga. Será hasta el lunes, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones. Sobre tu trono sublime, los